No, Bárbara. Profe, ¿sí nos escucha? Sí, continúa. Ok. Este, Ahora, para continuar, es necesario destacar lo referente a las manifestaciones clínicas. Podemos encontrar lo que sería la sífilis primaria. Esta se da poco después del periodo de incubación, que es cuando aparece una cápsula en el lugar de incubación. Esta se erosiona rápidamente, dando lugar a lo que sería el chacro. ¿Ok? Se caracteriza por ser de base limpia e indurada. No es, o sea, se caracteriza por ser de base limpia e indurada. Es poco o nada dolorosa y pueden aparecer múltiples chacros, especialmente en los pacientes inmunodeprimidos, siendo los treponemas fácilmente demostrables en estas lesiones. ¿Ok? Los genitales externos son los lugares más frecuentes, como dije anteriormente, al igual que la boca. Sin embargo, también se pueden producir los chacros en el cuello uterino y en el área perianal. Acompañado al chacro hay una linfadenopatía regional que consiste en un agrandamiento moderado del ganglio linfático. Este no es supurativo. El chacro se cura al cabo de 3 semanas, de entre 3 a 6 semanas, y no posee una lesión residual. Como les dije anteriormente, la persona puede tener el chacro mientras aparece el sarpullido. Ahora continuando, tenemos lo que es la sífilis secundaria. Esta representa el estadio clínico más flórido de la infección. Empieza entre las 2 y 8 semanas, después de la aparición inicial del chacro. Pudiendo estar presente todavía, como ya les había resaltado, y las troponemas invaden todos los órganos y la mayoría de los líquidos orgánicos. Sus manifestaciones son muy variadas. La más frecuente es el exantema macropapular o pustular, como, como pueden observar acá, que es la manifestación más flórida. Por otra parte, también tenemos que la localización en lo que sería lo referente a las palmas de las manos y a las plantas de los pies requiere o sugiere un diagnóstico médico. Ahora, continuando con lo que sería eh, la sífilis latente, tenemos que es el periodo en el que hay ausencia de las manifestaciones clínicas. Sin embargo, esto no implica a que la enfermedad no esté avanzando, pero en este caso las pruebas van a salir positivas. Durante este tiempo es el momento en que la persona es más infeccioso o el paciente es más infeccioso, ya que al no tener manifestaciones clínicas o al no poseer síntomas, por decirlo de alguna manera, la persona puede tener relaciones sexuales y puede infectar de manera más rápida. Esta se da de manera frecuente y pueden aparecer las manifestaciones clínicas cada vez menos floridas durante el primer año. Ahora, continuando con lo que sería la sífilis congénita, tenemos que es la infección del feto y puede producirse en cualquier mujer no tratada, aunque es más frecuente en los estadios de los procesos de en los estadios eh, precoces de la infección.
Por otra parte, la infección antes del cuarto mes de embarazo es rara y su gravedad clínica va desde el aborto tardío, la muerte neonatal y también el parto prematuro. Para finalizar, es necesario destacar que la sífilis congénita puede ser temprana o puede ser tardía. Y la temprana se observa antes del segundo año de vida. Y esta puede ser fulminante, o sea, puede llevar a la muerte al bebé. Ahora va a pasar mi compañero Luis. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Me veo. Sí. Ok. Bueno, dándole continuidad a nuestro seminario, hablemos un poco acerca de lo que es la epidemiología de esta enfermedad. La sífilis tiene una distribución universal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no tiene algo estacional. Afecta a nivel mundial y es la tercera enfermedad de transmisión sexual, donde en primeros lugares está la gonorrea y la clamidia. ¿Qué quiere decir esto? La incidencia de esta enfermedad ha disminuido como consecuencia de lo que es la inoculación del tratamiento, ya como lo mencioné anteriormente mi compañero, es muy sensible a la penicilina. Esto ha disminuido la incidencia. Sin embargo, se han incrementado periódicamente algunas, puesto que esto es como consecuencia de los cambios o en los hábitos sexuales. Por ejemplo, el uso de píldoras anticonceptivas, las drogas, el alcohol, entre otros. Al igual que la promiscuidad. Se observa de una manera preocupante a partir en el 2010, que fue como que la última alarma, donde la incidencia de esta infección había incrementado. Pero como lo dije anteriormente, gracias al tratamiento o a la inoculación de lo que fue la penicilina, se disminuye esta incidencia. Según el Murray, describe que tener relaciones sexuales sin protección no es un riesgo, como gracias a lo que es la inoculación de este tratamiento. Sin embargo, describe que ella, ¿cómo le explico? No es igual de riesgosa, ya que al formar una fisura o una lesión, aumenta las posibilidades de que el paciente contraiga el VIH. La historia natural de esta enfermedad es propia del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún otro huésped que pueda contraer la enfermedad. Sin embargo, algunos animales suelen contraerla como lo es... ya, ay, ya. Disculpe, estoy nervioso. Es muy poco frecuente que algún otro huésped la contraiga, ya que este es un organismo, como anteriormente lo explicaron, que es muy lábil, es decir, muy inestable a las condiciones ambientales o a cultivos acelulares, puesto que no se contrae por fomites o objetos inanimados que lo vaya a transmitir a otra persona o por retretes, entre otros. La vía más frecuente de propagación es el contacto sexual directo, a través de la exposición de la piel y las mucosas a estas lesiones, ya que el chancro es la lesión primaria o en los dos primeros estadios suelen haber muchos treponemas en estas lesiones y es allí donde el paciente es más infectante o puede transmitir más rápido la enfermedad. Pero como esta es una enfermedad una bacteria que fácilmente no subsiste a cualquier desinfectante, es decir, muere rápidamente, las probabilidades que una persona desde un único contacto de que se contagie es del 30%. Sí, pero como lo dije anteriormente, la contagiosidad dependerá de la fase de la enfermedad, siendo el paciente más infectante en sus dos primeros estadios. ¿Qué más recuerdo de esto? Bueno, la transmisión también puede ser congénita mediante la madre al feto en cualquier periodo del embarazo o a través del canal vertical durante el parto. Y también a través del uso de la transfusión de sangre contaminada.
pero esto es muy poco frecuente porque la mayoría de las veces se hace en serología en los bancos de sangre y para evitar cualquier propagación, bien sea de esta enfermedad como de otra. De acuerdo a su, pasa la diapositiva, ajá. De acuerdo a su fisiopatología, la incapacidad de este treponema al crecer en cultivos in vitro o acelulares, como que ha dificultado la obtención de los datos acerca de cuáles son sus factores de virulencia y cómo es la actuación en la implantación de la enfermedad. Sin embargo, en algunos cultivos con células, creo que de conejos, han descrito algunos datos. Entre ellos es que presenta, como mi compañero lo dijo, una capa de lipopolisacáridos, pero que subsiste la fagocitosis, ya que todas sus proteínas, lipoproteínas, no son descubiertas en la superficie, lo que le hace evadir al sistema inmunitario y a subsistir a la fagocitosis. Ella se dice que también presenta unos endoflagelos porque están como que en contacto con la membrana sus dos extremos son puntiagudos, lo que le permite al movimiento penetrar más rápido el tejido o la célula. Aunque la bacteria no puede resistir a la fagocitosis del tejido del mismo, ella lo suele utilizar para su replicación. También se ha propuesto que presenta la hialuronidasa y es por ello que ocasiona el daño del tejido conectivo y es donde da lugar a la formación de esas úlceras de bordes regulares indoloras, como lo bien mencionó mi compañera, el chancro, que es el sitio de origen de entrada del treponema. Estas lesiones son como consecuencias de la respuesta inmunitaria del organismo frente a esta bacteria. Ok, de acuerdo a la evolución clínica de esta enfermedad o de esta bacteria, presenta 3 estadios, como lo dijo mi compañera, el chancro sigue siendo o se caracteriza por la formación de esa úlcera y es el sitio inicial de esta bacteria. Y como al examen histológico, aquí evidenciaremos dos signos que son característicos de esta enfermedad en cualquiera de sus estadios, que es la endarteritis y la periarteritis. No es más que la inflamación de la túnica interna y externa de las arterias. Como bien lo mencioné, son los dos signos característicos de esta enfermedad en cualquiera de sus estadios, al igual que la infiltración por leucocitos polimorfonucleares y los macrófagos. Si no está tratada en estos dos estadios, la sífilis puede progresar y llegar o dar lugar a su fase secundaria, que es donde aparecen signos clínicos ya de una enfermedad ya diseminada, ya que después que el treponema invade la célula, ahí sigue siendo una infección localizada, pero poco después, horas después, ya es una infección diseminada, porque pasa al torrente sanguíneo, dando lugar a la sífilis secundaria. Como anteriormente lo dije, ya arroja signos de una infección generalizada, donde aparecen las lesiones cutáneas importantes en todo lo que es la superficie corporal. Inicialmente, por lo general, son en las palmas de las manos y de los pies. Si esta enfermedad no es tratada en esta fase tampoco, puede progresar a la última fase, que es donde ya afecta prácticamente todos los tejidos del cuerpo y aquí sí es muchísimo más grave, ya que hay daño tisular, donde se aloje el treponema, hay una multiplicación limitada o localizada de treponema, pero esta puede diseminarse a cualquier otra parte y donde se aloje, ocasionar el daño. Pásala, ok. De acuerdo a su resistencia, ya va, retroceder un momento, por favor. De acuerdo a su resistencia, como anteriormente lo dije, el treponema pálido es una bacteria muy inestable a las condiciones ambientales, ya que esta muere muy rápido a las condiciones ambientales. Como bien sabemos,
es una bacteria microaerófila o anaerobia. A la presencia de oxígeno va a morir, al igual que a la superficie seca. Por esto es que no se transmite a través de vómitos o objetos inanimados. No, esta muere con la mayoría de los desinfectantes y es altamente sensible a la penicilina. A dosis bajas de la tetraciclina y la eritromicina también puede ser tratada si el paciente presenta alguna alergia o por algún motivo no se le puede administrar la penicilina. Pásala, por favor. ¿Cómo es la transmisión? Bueno, como anteriormente lo dije, son sus 3 métodos de transmisión a través de contacto sexual directo con una persona infectada, por lo general entre sus 2 primeros estadios, que es donde el paciente es más infectante, a través del embarazo, en cualquiera que fuese de sus estadios, puede transmitir la madre al feto, o durante el parto, y esto se dice como transmisión por el canal vertical, y a través de la sangre contaminada, pero esto es infrecuente. Bueno, también con la inoculación accidental del personal de salud con objetos cortopunzantes durante su labor, pero es muy infrecuente. Ya, le doy paso a mi otro compañero. ¿Se escucha? ¿Se Sí. escucha? Ok. Muy bien. Comencemos ahora hablando sobre el diagnóstico. Y es que existen varios métodos para hacerlo. Sin embargo, el cultivo no es uno de ellos debido a la incapacidad de la Treponema pallidum de crecer en cultivos artificiales. Uno de los métodos empleados es a través de técnicas microscópicas usando la microscopía. Pero hay un pero. El microorganismo Treponema pallidum es demasiado fino para visualizarlo con microscopía óptica. Entonces, se debe emplear ya sea la microscopía de campo oscuro o técnicas especiales de tinción fluorescente. El diagnóstico de la sífilis primaria, secundaria congénita se puede hacer rápidamente mediante el examen con un microscopio de campo oscuro de los exudados de las lesiones cutáneas. Pero esta prueba es fiable cuando el material clínico con espiroquetas se examina de manera inmediata, ya que las espiroquetas no sobreviven al transporte hasta el laboratorio. Y los restos tisulares se pueden confundir con espiroquetas. Entonces, pese a todas estas limitaciones, una mejor opción sería la prueba de anticuerpos fluorescentes directos, donde utilizan anticuerpos treponémicos marcados con fluoresceína para teñir las bacterias. También se puede establecer un diagnóstico con pruebas basadas en los ácidos nucleicos, por ejemplo, la reacción en cadena de polimerasa, o PCR, desarrolladas para detectar Treponema pallidum en lesiones genitales, sangre de lactante y líquido cefalorraquídeo. Pero estas pruebas solo están disponibles en laboratorios de referencia. Entonces, no obstante, el diagnóstico de la sífilis se realiza principalmente mediante pruebas serológicas, es decir, mediante la detección de anticuerpos. Estas pruebas detectan anticuerpos dirigidos a los lípidos o antígenos treponémicos específicos. Y estas pruebas se dividen en pruebas biológicamente inespecíficas, que son las pruebas no treponémicas, y las pruebas treponémicas específicas. Las pruebas no treponémicas miden los anticuerpos reagínicos, que son desarrollados frente a los lípidos que se liberan de las células dañadas durante la fase precoz de la enfermedad y que aparecen en la superficie celular de los treponemas. El antígeno que se usa para las pruebas no treponémicas es la cardiolipina, la cual se obtiene del corazón de las vacas. En resumen, las pruebas no treponémicas miden los anticuerpos reagínicos contra la cardiolipina. Por su parte, las pruebas no treponémicas incluyen la reagina plasmática rápida o RPR y la prueba BDLR. Por otro lado, las pruebas treponémicas emplean el Treponema pallidum como antígeno y detectan anticuerpos específicos frente a este mismo.
Las pruebas treponémicas incluyen la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes o FTA-ABS, la prueba de aglutinación de partículas de treponema pallidum o TPPA, y también inmunoensayos enzimáticos como el EIA. De todas maneras, todos estos nombres los van a encontrar en nuestro informe. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a su tratamiento, la penicilina es el fármaco de elección para tratar las infecciones por treponema pallidum. El antimicrobiano penicilina benzatina de acción prolongada se usa durante las fases iniciales de la sífilis, mientras que la penicilina G se recomienda en la sífilis congénita y la sífilis tardía. En pacientes alérgicos a la penicilina se puede administrar como alternativa doxiciclina o acitromicina. En cuanto a su prevención, puesto que no existe o no se dispone de ninguna vacuna protectora, la sífilis solo se puede controlar mediante hábitos sexuales seguros. Y el contacto y el tratamiento correcto de las parejas sexuales de los pacientes que tienen estas infecciones demostradas. Siguiente diapositiva, por favor, para comenzar con el siguiente género. Muy bien. Ahora comenzando con el género de bacterias Leptospira, como siempre sus características generales. Son espiroquetas finas y enroscadas, son gram negativas, miden de 0,1 micrómetros de diámetro y de 6 a 20 micrómetros de longitud, con un gancho en uno o en ambos extremos puntiagudos, como podemos observar en la imagen. Son móviles gracias a dos flagelos periplásmicos que prolongan la longitud de la célula bacteriana. Son aerobias obligadas y obtienen la energía de la oxidación de los ácidos grasos obtienen la energía de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga y su temperatura óptima va de 28 grados a 30. Muchísimas gracias. Continúa el tema mi compañera Judifer Lara. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ok. Continuando entonces con la virulencia de las leptospiras, tenemos que dentro de los mecanismos de virulencia más frecuentes de las leptospiras se encuentran endotoxinas, hemolicinas, esfingomielinasa, fosfolipasa y proteínas superficiales de adherencia. La parte fundamental del ciclo de vida de las leptospiras comprende su capacidad para adherirse a los túbulos renales de los animales que funcionan como reservorio, entre los cuales los más frecuentes son los roedores, principalmente las ratas, y otros mamíferos como caninos y vacunos, de los cuales infectan los túbulos renales de estos y se eliminan a través de la orina en grandes concentraciones. La leptospira es capaz de realizar la invasión haciendo uso de un proceso de translocación bacteriana, en el que intervienen varias moléculas que degradan las membranas celulares como esfingomielinasa tipo C, las cuales son transportadas a la superficie bacteriana a través de sistemas de secreción 1 y 2. Aunado a lo anterior, leptospira genera un grupo de proteasas que degrada la matriz extracelular de los tejidos como colagenasa, metaloproteasa y varias termolicinas. Además de los sistemas de secreción ya mencionados, leptospira cuenta con numerosos transportadores ABC y proteínas de fusión. Además de esto, el peptidoglucano de las leptospiras se encuentra dentro de las moléculas que son capaces de activar el endotelio vascular e incrementar la adherencia de neutrófilos, lo que va a favorecer entonces la infección tanto local como sistémica. Conociendo entonces cómo la leptospira es capaz de lesionar al huésped, vamos ahora con la epidemiología, comenzando con que estas tienen una distribución universal.
e infectan principalmente dos tipos de hospedadores, los hospedadores reservorios y los hospedadores accidentales. Los hospedadores reservorios establecen lo que serían las infecciones crónicas endémicas, donde la bacteria permanece de manera frecuente. Y entre estos se encuentran los caninos, los vacunos, como también los roedores principalmente, donde la bacteria establece un proceso asintomático. Coloniza los túbulos renales de estos y la bacteria se elimina en grandes concentraciones a través de la orina. ¿Qué pasa? Que esta orina puede llegar a contaminar los riachuelos, ríos, aguas estancadas y tierra húmeda. Esto entonces favorece la infección en los hospedadores accidentales, como lo es en el caso del ser humano. Siendo entonces la población rural la más sensible a ser infectada. ¿Por qué? Porque en ella abundan los animales salvajes como perros, vacas y principalmente ratas. Las infecciones de las leptospiras, entonces, en resumen, se dan gracias a la infección a través de las aguas contaminadas o gracias a la exposición profesional a estos animales contaminados, como lo puede ser en el caso de los granjeros, trabajadores de los mataderos y veterinarios. Conociendo esto, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, donde hablamos de la leptospirosis, la cual su principal etiología es la leptospira interna. Este es el agente causal. Pasamos entonces a la patogenia, donde se dice que el microorganismo puede penetrar al huésped a través de la piel erosionada o incluso a través de la mucosa intacta. Una vez que ésta penetra la membrana mucosa, ya sea nasal, genital o intestinal, causa una leptospiremia y se disemina por todo el organismo. Al diseminarse por todo el organismo, esta se multiplica en la sangre y también se puede aislar en el líquido cefalorraquídeo entre los primeros 4 a 10 días de la enfermedad. La leptospira tiene la capacidad de lesionar la pared de los vasos sanguíneos de pequeño calibre y esto ocasiona una vasculitis. Esta lesión puede darse con salida de elementos celulares y otros elementos intravasculares, incluyendo los eritrocitos. Las propiedades patógenas más importantes entonces de las leptospiras son la adhesión a las superficies celulares y la toxicidad celular que causa este microorganismo. Siendo entonces la vasculitis las manifestaciones más importantes de esta enfermedad. Las leptospiras infectan fundamentalmente los riñones y el hígado, pero también pueden causar una lesión en todos los órganos. Estos microorganismos migran a los riñones, al intersticio de los túbulos renales y a la luz tubular y originan una nefritis intersticial y una necrosis tubular. Cuando se forman los anticuerpos para las leptospiras, ellos se eliminan de todos los lugares excepto de los ojos, de los túbulos proximales renales y del cerebro, donde se dice que pueden permanecer semanas o incluso meses. ¿Qué pasa? Que la respuesta inflamatoria generalizada puede ayudar a eliminar este microorganismo, pero entonces también como consecuencia ocasionaría una reacción inflamatoria sistémica, lo que no sería para nada favorable para el organismo. Dando paso entonces a mi compañero José Ereu. Bien, ¿se escucha?
Sí. Bien. Bien, empezando ya por la parte de la clínica de la leptospirosis, encontramos que estas son infecciones asintomáticas, que aparecen tras el periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Dentro de estas 2 semanas tienen lugar las 2 fases. Y la primera fase es semejante a un síndrome que viene siendo subgripal. Bien, la primera fase aparece síntomas como lo son fiebre alta, escalofrío, mialgia, dolor abdominal,